Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi gente? Un placer saludarles a esa hora de la tarde, en la mañana, de la noche. Como quieras vernos, aquí estamos conectados con esto que se llama Con los Crespos Hechos. Y estamos con nuestros compañeros que nos acompañan en esta tarde, como siempre. Aquí tenemos a Juan José y a el compañero Gabriel, que nos acompaña en esta ocasión. Y quien les habla, Santiago. Un placer saludarles a todos ustedes. Dios les bendiga. Que estamos justamente con la temática del día de hoy, que es justamente la identidad cultural. En esta hora tenemos diferentes temas. Y bueno, tenemos a nuestros compañeros que vienen aquí estudiando esta temática en un documento que nos han pasado por acá, que nos han compartido cómo se construye la identidad cultural. Un tema que es bastante chévere, que abordaremos justamente como pasa la global, nacional, bueno, todo tipo de identidad cultural desde cada individuo, cómo se identifican y bueno, todo tipo de cosas, ¿vale? Primeramente, pues nos dice que la identidad cultural es como ese carnet, ese documento, ese documento de carnet de identidad social, no es de identificación nacional, sino social. Es como tú te identificas respecto a los demás. Compañero, ¿usted tiene su carnet de identidad ya o no lo tiene? Realmente no, no conozco muy bien mis raíces. Ok. Compañero, ¿usted ya tiene su carnet de identidad social? Sí, compañero, ya tengo muy clara. Ok, excelente. ¿A usted a qué pertenece, compañero? A un grupo indígena. Ok, excelente. Yo soy justamente afrodescendiente y vengo desde la costa caribe, de la Zamba, una comunidad bastante particular que ha perdido mucho sus raíces, pero sin embargo sigue siendo con muy, digamos, costumbres muy particulares que aún conserva. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta jornada. Y tenemos justamente sobre la identidad cultural, compañeros. De allí leyendo el tema, cómo se identifica, cómo nos dice que es identidad cultural, qué nos habla, qué nos queda entendido por ese tema de identidad cultural que tenemos los demás personas de particular, o cómo sabemos a qué grupo pertenecemos, qué cuestionantes ves allí. Pues más que todo son los valores y las tradiciones y elementos que conforman un grupo social, y eso les da su respectivas características que se dan que pueden darlos a conocer realmente. Ok, compañero, ¿tú qué dices? ¿Qué comentabas respecto a eso? Yo les quiero hablar que la identidad cultural, o bueno, hay varios tipos de identidades que son, pues los más importantes son lo que sería lo cultural, lo material y lo social. Y pues les voy a explicar un poquito de lo que significa lo cultural. Pues lo cultural es como la forma de compartir creencias, valores y costumbres de un grupo de personas con el cual uno se identifica. Y también tenemos lo material. Lo material es como la vestimenta, cómo se refleja, los objetos que uno lleva en el cuerpo, que porta y todo eso, ¿listo? Otra cosa sería lo social. Lo social es cómo nosotros nos comunicamos o cómo compartimos nuestra cultura con las demás personas. Claro, justamente lo que estamos haciendo ahorita. Digamos que desde cada uno el punto de vista, cómo comparte el conocimiento, cómo se relaciona, cómo habla, esos son partes o elementos que demuestran tu identidad. Son cómo te vistes, qué dices, cómo reaccionas a diferentes situaciones. Eso te identifican y te meten en un grupo social. Digamos que como que te encajonan en cierta identidad cultural, ¿sí? Entonces, esto va entre lo social, como dijo nuestro compañero, lo material y lo cultural. ¿Vale? Van las costumbres, lo que tienes y cómo te relacionas con los demás. Bueno, avanzando el compañero, ¿usted también qué dice de respecto a lo cultural? ¿Tienes algo más que decir respecto a eso? ¿Qué nos aportas? Pues hay tres tipos de identidad cultural. Unas son las endógenas, que son un grupo minoritario que pertenecen al Estado. Ok. Las exógenas, que son presentes en países medianamente homogéneos, o sea, que son de un solamente tipo de cultura, una cultura general, y que han aceptado a migrantes. Por ejemplo, podemos poner a España, que últimamente ha habido bastante movilización de inmigrantes Ok, en las noticias. Esa es la intercultural. Sí. Ok, entonces en No, esa es la exógena. la exógena. Ajá.
Ok, en la endógena es, digamos que en la misma nación hay diferentes grupos, esos son los endógenos, ¿sí? Ok, digamos, las comunidades prácticamente, así decirlo. Sí. Bien, bien, ok. Y prosigue. las intercultural Ujú. son minoritarios que conviven con gran cantidad de inmigrantes, que digamos serían los gitanos, podría ser así, que Ok. son muy pocos y conviven con bastantes otras culturas. Ok, ok, o sea, no se queda en uno solo, sino que pues tiene más trascendencia, ¿vale? Bueno, aquí nos define qué tenemos por identidad. Y dice, la identidad es un conjunto de valores que proporcionan el significado simbólico a la vida de las personas, reforzando un sentimiento como individuos y un sentimiento de pertenencia. Entonces va más que todo también cómo sentimos, cómo nos identificamos con todo lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, cómo identificamos con esto, eso es identidad. Cómo nos sentimos con respecto a cada cosa, eso es identidad. Y dice por acá, identidad cultural se define como la identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos de accionar. Más que todo va justamente de todo este tipo de valores, tradiciones, símbolos y todo esto, y cómo eso nos influye para el cómo reaccionamos, bueno, o accionamos respecto a las cosas, ¿vale? O el entorno y todo el sentimiento que produce cada acción, ¿vale? Y seguimos acá entonces las diferentes formas. Hay dos formas, Correcto. que son lo cognitivo y lo efectivo. Vale, ¿qué puedes decir sobre el cognitivo? ¿Qué pueden decirnos allí respecto al cognitivo, compañero? Pues, cognitivo se refiere más al pensamiento, al conocimiento objetivo de toda la cultura, que conforma a la geografía, la historia como tal, las creencias y pues lo efectivo. De un pueblo. Correcto, ahí entran, por ejemplo, lo que están en las etnias, bueno, digamos en los grupos indígenas, están los mitos, las leyendas y todo eso. Lo que pasa de una generación a otra, ese conocimiento viene siendo justamente entre lo cognitivo. Bien, estamos ahí, ¿está bien? ¿Cierto? Y tenemos lo efectivo. Ya viene lo afectivo, correcto, lo afectivo, que ya es el componente que permite la valoración de los elementos de la identidad cultural en forma de conciencia del individuo al pertenecer a un grupo social. Ya eso es como que ya el afectivo ya viene con el tema de cómo te sientes con este grupo, te sientes aceptado. Entonces yo va más que todo en este cuestionante, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se construye la identidad cultural? ¿Cómo se construye? ¿Qué hace que esto suceda? Que esto germine, que esto se dé. ¿Qué lo hace, compañeros? Pues, ¿cómo se construye la identidad cultural? Más que todo es como un trabajo de antropología con la historia, es un conjunto de las dos que se construye a partir del conocimiento, la identificación y la valoración de los patrones de una comunidad, sus tradiciones, modos de vida, la cosmovisión y herencias pasadas, ya sería lo tradicional. Y pues desde una vista más sociológica, la identidad se construye más a partir de interactuar con las demás personas. Más que todo para nosotros, personas que somos de la ciudad, nosotros comenzamos desde la familia, desde ahí vamos construyendo nuestra personalidad y luego la ponemos a prueba en colegios o ya en el trabajo, y donde ya terminamos de construirnos como nuestra propia identidad. Va bien, excelente, compañero. ¿Aprecia algo más o...? No, yo quedé claro con lo que dijo mi compañero. Sí, bien. Bueno, hay una pregunta que en el documento nos manifiesta, que parece muy chévere. Yo la vi interesante. Sí. No sé si ustedes la vieron igual, pero dice, la identidad cultural es una oposición a otras. La identidad cultural es una oposición a otras. Suena bastante ¿Sí? fuerte. ¿Es una oposición a otras? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí lo vamos a ver. Porque pues digamos que leyendo el texto nos encontramos con cosas muy interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, en el texto encontramos una frase, se la voy a leer. Si la identidad cultural, si la identidad es construida en oposición a los extraños, las instrucciones de otras culturas implican la pérdida de la autonomía o por lo tanto la pérdida de la identidad.
Bien, esta es la frase que está allí, atónica, chéverísima en las cuestiones, pero dice pues que digamos que la identidad social sale desde, vámonos al tiempo en que estaba la conquista, cuando llegó Cristóbal Colón a América. Claro. Bien. Bien. Cristóbal Colón llegó a América. Llega y comienza a abordar y comienza a traer todas sus cuestiones de sus creencias, viene a traer el tema de que ya la gente comienza a perder su culturalidad. Por ejemplo, los africanos ya no practican sus mitos, ¿verdad? Sus ritos y todas esas cuestiones porque han sido traídos a otro lugar. Bien, entonces traen sus costumbres y traen todo lo que traen, pero cuando llegan a América, entonces se sienten en pérdida, porque digamos es como que tú llegas a un lugar que no conoces y entonces cómo vas a poder demostrar quién eres. Y no, es que cuando tú llegas allá, lo que es que se ponen a otras es porque tú llegas y como no conoces o no encajas en ningún lugar, digamos que está todo el espacio, pero tú no encajas acá, ni allá, ni allá. Entonces allí es cuando sale la identidad cultural. Allí es cuando sale, ¿por qué? Porque tú en tu entorno, tú eres tú mismo y no sabes que eres tú mismo. Hasta que vas a otro lugar donde la gente no es igual a ti o no es igual a los que están contigo. Entonces ahí es donde tú llegas y dices, loco, yo soy diferente. O sea, yo tengo cosas particulares, mi pueblo tiene cosas particulares que ellos no tienen. Entonces es cuando nace la identidad cultural de los africanos, que entonces se buscan identificar, se buscan ya clasificar, o sea, abordar o acomodar en su grupo social. Entonces aquí es donde entra esto. ¿O ustedes qué opinan? Sí, o sea, ahí se refiere a lo de oposición. Claro. Porque, o sea, un grupo se empieza a definir a sí mismo al acentuar sus diferencias y con los otros grupos. Correcto. O sea que en ese caso, ¿qué dice usted, compañero? Si usted lo lleva, justamente, ustedes lo trajeron de Aponte hacia Cali, ¿correcto? Entonces, usted llega acá y aquí no hace lo mismo que hacen en su pueblo, usted allí dice, ¿qué pasa? ¿Ellos son los diferentes o usted es diferente? Yo. Usted es diferente. Claro. Entonces cuando usted ahí nace la cuestión de que, digo, compadre, yo tengo que defender lo que soy, yo soy diferente, y buscas con quién encajas, buscas dónde encajar. Y entonces encuentras otros compañeros que piensan igual que tú, que actúan igual que tú, que les gustan las mismas cosas que a ti, y es cuando ya entra la identidad cultural. ¿Bien? ¿Estamos claros? Buenísima. Bueno, ahí sí la identidad es construida en oposición a los extraños, o sea, en este caso, es construida en oposición a lo que son los demás. Las intrusiones a otras culturas implican la pérdida de la autonomía y por lo tanto la pérdida de la identidad. Entonces, pasa algo particular en este cuestionante que dice que si tú te metes en las otras culturas, lo que vas a perder es autonomía y va por lo tanto también la identidad, porque te involucras en los otros y vas involucrando en los otros y te vas alejando de ti mismo. Es como tú estás en otro espacio y digamos que te vas para Bogotá y entonces allá dejas de hacer las cosas que hacías y te vas te vas metiendo en este tipo de cultura, estas prácticas y todo esto y vas olvidando lo tuyo y por lo tanto pierdes la identidad. Aquí tu sentido de pertenencia termina por el suelo. Comienzas a ingresar a otros grupos, pero que ya no van contigo. Entonces pierdes identidad y te identificas ya con otras cosas que no van en tu cultura desde donde vienes. Bien, entonces, ¿qué más proseguimos, compañeros? ¿Qué seguimos acá? La pregunta que prosigue, compañero. Léala allí usted que está metido en el cuento. ¿Es correcto hablar de una identidad cultural en el Perú? Del Perú. Es correcto. ¿Qué hizo usted, compañero? Pues muchos dirían que sí, pero realmente no tiene sentido, como cuando vemos que ahí se habla de interculturalidad o diversas culturas, no tendría pues como una lógica, entonces sería como híbrido, pero pues hay que aceptar las diversas culturas que hay. Ok, compadre. Claro, porque desde la antigüedad hay diferentes culturas, especialmente en el Perú, que todavía se conservan bastantes. Hay mucha multiculturalidad en el Perú. Hay algo que me quedó sonando y es que, bueno, dicen naciones y dicen regiones.
cuando hablan de nación, ¿a qué nos referimos con nación? Ahí me quedé como perdido también, porque digamos que la nación, dicen allá, Perú tiene su himno, tiene diferentes cosas que la hacen un país y la hacen potencia, pero no es una nación, porque tiene dentro de ella misma diferentes naciones. Ella sí está ubicada en una región y todas las cuestiones y tiene todo lo que tiene estructurado para hacer lo que es, pero no es una nación, pero sí tiene dentro de ellas diferentes naciones que se han preservado durante mucho tiempo y que tienen costumbres que no tienen otros lugares, ¿vale? Creo que en Colombia no hay tanto como en Perú, ¿o sí? Porque por ejemplo ya tienen un poco, aquí nos mencionaron varias que hay en Perú, que no hay acá, ¿cierto? Por ejemplo, nos hablaron sobre la nación de Ayacucho, en el norte, la nación de Ayacucho en el norte, otra que es la Collas, la Aymaras, que es la misma, creo que es la misma, también está la Itaguanacu, y bueno, tiene diferentes, con unos nombres particulares obviamente porque pues, no nos conocemos, no estamos familiarizados en nuestro lenguaje a mencionarlas, pero que todavía se conservan. Entonces, en Colombia, pues, bueno, los chichas son de dónde? Ay, ya me perdí, ya me Sí, perdí. no, Sí, la los verdad chichas, no los estoy chichas. muy informado Sí, sobre sí, la sí, 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 cultura sí. colombiana. Pero es particular, o sea, digamos que aunque se conserven esas culturas, es importante, porque digamos que haber pasado todo lo que ha pasado, todo el tiempo, toda la tecnología que ha habido, digamos es como en China tú vas y el urbanismo está allí presente, y hay torres y edificios y todas las cuestiones, pero que la globalización y el urbanismo no hagan que se opaque lo cultural. Entonces, por ejemplo, tú entre un montón de edificios encuentras monumentos y todas las cuestiones de su cultura. Sí, representaciones religiosas. Exactamente. Entonces no se pierden. O sea, digamos que a pesar de que haya mucho avance tecnológico, se conservan monumentos culturales. Por ejemplo, en Perú, las malocas que aún se conservan. En el Amazonas también hay malocas dentro de las mismas comunidades, dentro del pueblo. Y bueno, eso es importante. Entonces, la identidad cultural es particular y por eso pues toca apremiar o golpear duro para que se conserve aún. ¿O qué dicen ustedes? Claro que sí. Sí, Bueno, dicen que la identidad cultural es un proceso constructivo, obvio sí. Pero ustedes qué dicen, ¿por qué? Por la historia. Por la historia. Cuando habla con la historia, ¿por qué? ¿Por qué por la historia? Porque pues la identidad cultural trasciende de generación en generación y pues es lo que nos dejan nuestros antepasados para que nosotros sigamos manteniendo eso vivo y pues sigamos trascendiendo y dejando lo que nos enseñan nuestros antepasados A lo que va ahora. a la nueva generación. Va bien, excelente. ¿Qué dice el compañero? pues realmente sí, o sea, la identidad cultural se puede empezar desde cualquier momento, o sea, desde una misma familia o diferentes familias que conserven los mismos valores. Al final de eso es como una dicotomía, que es como la fusión de... La división. Del mismo concepto. Del mismo concepto, que es una identidad elegida y una identidad descubierta. O sea, Okay. uno permitiría elegir ser parte de la cultura que tuvo mi abuelo. Uh-huh. Y- O puede ser que simplemente tú tienes una identidad y que simplemente con ser tú mismo la gente identifica de dónde eres, a dónde perteneces. Entonces, está bien, excelente. Bueno, muchachos, es un placer. Aquí tenemos algunas conclusiones que podemos compartir con ustedes. Y es que principalmente en Perú hay muchas identidades, muchas culturas que aún se conservan y que es importante que muchos lugares tuviéramos lo mismo. Pero simplemente no es fácil recuperar algo que ya se ha perdido. Sin embargo, hay algo que sí es importante, que tú tienes o perteneces a algún lugar, tienes una identidad y es conservarla, compartirla, no meterla en un cajón como dijo en la entrevista que hicimos a nuestras compañeras, a las chicas allá, es dejar ser, no dejar que sean para ti, sino tú ser para ellos. O sea, transmite lo que eres sin importar el lugar donde estés.
y que el urbanismo no cambie lo que realmente eres, de dónde vienes, de lo rural, de la etnia, de donde pertenezcas. Otro compañero que viene acá justamente de una etnia indígena, desde lo cultural, las negritudes, y otro compañero desde su propio territorio, ¿cierto? Sí. Así que bueno, ahí compartimos y cada vez mejorando con esto, con los Crespos Hechos. Así que hermanitos, bendiciones, Dios les bendiga, gracias a todos, a nuestros compañeros, gracias también por allí para que se despidan. Hasta luego, gracias por ver. Eso, hermanito, despedida. Gracias por todo y saludos a todos los que nos están viendo. Eso, yo soy Santiago y esto es Con los Crespos Hechos. Hechos. Ahí está. Listo, muchachos.